¿Has sentido alguna vez que algo dentro de ti está a punto de despertar, como si el Espíritu Santo quisiera revelarte un mensaje oculto en medio de páginas ya conocidas? ¿Y si te dijera que hay un libro en la Biblia que contiene el corazón del Antiguo Testamento y el alma del Nuevo? Un libro donde la voz de Dios no solo confronta, sino que consuela, donde se profetiza destrucción, pero también redención. Un libro que habló de Jesús con detalles asombrosos 700 años antes de su nacimiento, que describió su vida, su dolor y su victoria con tal precisión que aún hoy muchos se estremecen al leerlo. Y si te dijera que ese libro está hablándote a ti, ahora mismo, que sus palabras no se quedaron en el pasado, sino que siguen ardiendo con fuego profético, esperando un corazón dispuesto a escucharlas. En este video, vamos a hacer más que estudiar un profeta. Vamos a entrar en la dimensión espiritual de Isaías, un hombre que vio la gloria de Dios con sus propios ojos, que fue tocado por el fuego del altar, que escuchó una voz que partió el cielo para preguntarle, ¿a quién enviaré? Y él respondió, heme aquí, envíame a mí. Prepárate, porque lo que estás a punto de recibir es más que conocimiento. Es una revelación que puede abrir tus ojos, sanar tus heridas, sacudir tu fe y encender en ti un fuego que ya no podrás apagar. Isaías no solo habló para su generación, Isaías profetizó para ti. Y hoy, si estás dispuesto, Dios puede usar sus palabras para responderte aquello que has estado preguntando en secreto. Hay secretos espirituales escondidos en el libro de Isaías. Hay una voz que sigue clamando desde sus páginas, una voz que puede despertar tu espíritu y llevarte a un nivel de entendimiento y fe que aún no conoces. Pero solo los que llegan hasta el final descubren la profundidad de lo que el Espíritu Santo quiere decir. Por eso te pido que antes de comenzar hagas algo muy importante. Escribe ahora mismo en los comentarios, Señor, habla a mi corazón. Esta frase no es solo un comentario, es una declaración profética. Es tu manera de decirle a Dios, estoy listo para escucharte. Y dale me gusta a este video, porque al hacerlo estarás forzando al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra a otros hijos e hijas de Dios que, como tú, necesitan una respuesta urgente del cielo. Si aún no te suscribiste, hazlo ahora. Este canal es, para muchos, su iglesia, su lugar de alimento espiritual, su espacio de comunión. Y tú, al unirte, estás ayudando a que esta misión crezca y alcance más vidas. Ahora cierra tus ojos por un instante. Haz una oración sencilla. Señor, si esta palabra es para mí, no me dejes ignorarla, porque puede que este video sea exactamente la respuesta que estabas esperando. Y ahora sí, comencemos este poderoso estudio. Cuando alguien es verdaderamente llamado por Dios, no lo es por casualidad ni por mérito. Es tocado, es quebrado, es redirigido desde lo más profundo del alma. Y ese momento, aunque solemos imaginarlo como glorioso, muchas veces llega envuelto en lágrimas, en pérdida, en confusión. Así le ocurrió a Isaías. No era un profeta aún, era un hombre común, viviendo una crisis nacional y un duelo personal. El rey Usías había muerto y con él se había desvanecido la estabilidad de toda una nación. ¿Y acaso no es en esos momentos, cuando todo parece tambalear, que más necesitamos ver algo más alto, más firme, más eterno? Fue entonces cuando el cielo se abrió. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías 6:1. Isaías no lo soñó, lo vio, lo vivió. Fue testigo de una dimensión que muy pocos han experimentado, la gloria manifiesta de Dios. Pero lo que Isaías contempló no fue
una imagen pacífica, ni una escena de calma religiosa. No, fue una explosión de santidad. El templo temblaba, el humo llenaba el aire. Serafines, criaturas de fuego y reverencia, volaban a su alrededor, clamando con voces que hacían vibrar los cimientos. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. Y ante semejante visión, Isaías no levantó los brazos en júbilo. No pidió una misión, no se sintió especial. Lo único que pudo decir fue: «¡Ay de mí! Estoy perdido porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos». Isaías 6:5. Qué profunda es esta confesión, qué sincera, qué cruda, porque aquí no hay máscaras, no hay autoengaño, no hay apariencia religiosa. Solo un hombre desnudo ante la gloria de Dios, reconociendo su miseria y siendo quebrado, no por miedo, sino por revelación. Y es entonces, no antes, cuando el fuego desciende. Uno de los serafines toma un carbón encendido del altar, vuela hacia Isaías y toca sus labios. Un fuego que no destruye, sino que purifica. Una brasa que no castiga, sino que libera. He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Isaías 6:7. ¿Te das cuenta? El llamado no comienza con la voz de Dios preguntando, comienza con el fuego de Dios limpiando, porque solo el que ha sido tocado por el altar puede hablar con autoridad en nombre del cielo. Entonces, y solo entonces, se escucha la voz que cambia destinos. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías 6:8. Y ya no hay dudas, ya no hay excusas, ya no hay temor. Isaías, ahora purificado, ahora transformado, responde con el alma abierta: «Heme aquí, envíame a mí». Isaías 6:8. Esto no es solo una historia antigua, es un patrón espiritual. Antes de que Dios nos dé una misión, nos da una visión. Antes de darnos palabras para otros, toca nuestras propias heridas. Porque todo llamado genuino nace del quebranto. Y toda autoridad verdadera se construye sobre un altar, no sobre una plataforma. ¿Y tú? ¿Te atreverías a hacer esa misma oración? ¿Te atreverías a decir, heme aquí, aún sabiendo que eso puede cambiar tu vida por completo? Porque quizás lo que estás sintiendo en este momento, esa presión en el alma, ese temblor interno, no es otra cosa que el eco de aquella voz celestial que un día sacudió el templo y que hoy resuena para ti. A veces responder a esa voz no te lleva a donde esperabas, pero siempre te lleva exactamente a donde Dios te necesita. No todo llamado viene acompañado de aplausos. A veces, lo que sigue a una experiencia divina no es la celebración, sino el silencio de los que no quieren escuchar. Isaías, después de haber sido tocado por el fuego del cielo y haber respondido con valentía, «Heme aquí, envíame a mí», Isaías 6:8, recibe una misión que desarma cualquier expectativa humana. Dios le dice que será enviado a un pueblo que no entenderá, que no verá, que no se convertirá. Ve y dile a este pueblo: «Oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis». Isaías 6:9. Es difícil imaginar un encargo más frustrante para alguien que acaba de decir sí al cielo. ¿Qué clase de llamado es este? ¿Cómo sostenerse en una tarea donde ya se ha anunciado que el corazón de los oyentes no responderá? Pero es allí donde se revela la pureza del propósito. Isaías no fue comisionado para tener éxito según los estándares humanos, sino para permanecer firme en la verdad. Su rol no era convencer multitudes, sino levantar una voz que no se doblaría aunque el pueblo entero cerrara sus oídos. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos.
para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. Isaías 6:10. Esta no es una declaración de rechazo divino, sino el retrato de un pueblo que ha elegido endurecerse. Isaías está siendo enviado a confrontar una generación insensible, cuya indiferencia se ha convertido en ceguera espiritual. Y sin embargo, él no huye, no busca condiciones más favorables, solo pregunta: ¿hasta cuándo, Señor? Isaías 6:11. Su corazón desea obedecer, pero también quiere entender el alcance del desafío. La respuesta de Dios es contundente: hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto. Isaías 6:11, es decir, hasta que todo lo que pueda ser removido sea removido. ¿Y acaso no es esa la naturaleza de muchos procesos divinos? A veces, antes de que la restauración llegue, el terreno necesita ser completamente quebrado. Pero en medio de esa devastación, Dios deja una imagen de esperanza. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco la simiente santa. Isaías 6:13. Una raíz, un resto, una promesa enterrada en la fidelidad de un profeta que no fue aclamado, pero sí escuchado por el cielo. Porque aun cuando todo parezca arruinado, Dios se reserva un remanente que preserva la vida. Isaías no predicaba para la ovación, predicaba para que, cuando el juicio pasara, quedara viva la semilla que daría fruto en el tiempo correcto. Y esa fidelidad silenciosa es la que hoy también se necesita. No siempre verás el resultado de lo que haces. Puede que hables y nadie responda. Puede que ores y parezca que nada cambia. Pero si Dios te llamó, entonces tu tarea no es controlar la respuesta, sino mantenerte firme en tu entrega. Isaías nos enseña que el éxito del cielo no se mide por impacto inmediato, sino por obediencia sostenida. Porque cada palabra sembrada en el nombre de Dios, aunque hoy no germine, está viva, está escrita, y algún día, como el tronco del roble, dará testimonio de que hubo alguien que no se rindió, aunque nadie lo escuchara. Ser fiel al llamado de Dios no significa únicamente predicar, sino también levantar la voz cuando el corazón de una nación se ha apartado de su Creador. Isaías entendió desde el principio que su misión no sería solamente consolar, sino también confrontar. Y no lo hizo desde una postura de superioridad, sino como alguien que había visto la gloria y no podía tolerar la hipocresía, como alguien que había sido purificado y no podía callar ante un pueblo que se hundía en religiosidad vacía. Las palabras que pronuncia en los primeros capítulos de su libro no son suaves, son como un golpe en el alma. Denuncian un sistema que mantenía los rituales, pero había perdido el temor. Isaías observa cómo el pueblo continúa con sacrificios, fiestas, incienso, palabras religiosas, pero todo sin corazón. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. Isaías 1:11. No se trataba de falta de liturgia, sino de ausencia de autenticidad. Israel seguía llenando el templo, pero su vida fuera de él era contraria a lo que predicaban. Los poderosos oprimían, los jueces eran corruptos, los inocentes eran ignorados. Vuestras manos están llenas de sangre. Isaías 1:15. No literal, quizás, pero sí espiritual, porque cada injusticia tolerada, cada mentira disfrazada de adoración, cada acto religioso sin arrepentimiento, manchaba el alma del pueblo. Pero justo cuando pareciera que el cielo solo trae sentencia, se abre una grieta por donde entra la ternura.
divina, porque detrás del juicio no hay desprecio, hay anhelo. La voz que sacude también quiere restaurar. Su corrección no es para aplastar, sino para despertar. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Isaías 1:16. Dios no quiere destruir, quiere sanar, quiere ver a su pueblo regresar. Y lo dice con una ternura que desarma cualquier argumento. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. ¿Qué clase de Dios ofrece restauración justo después de exponer la culpa con tanta claridad? Isaías no solo clama en nombre del Señor, pinta con palabras. Un escenario espiritual donde el pueblo, como un cuerpo enfermo, se está autodestruyendo. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Isaías 1:5-6. Es una nación que ya no siente, que se ha acostumbrado al dolor, a la decadencia, a la lejanía de Dios. Pero el profeta no cierra la puerta. Aún en medio de esa podredumbre, anuncia que hay esperanza para el arrepentido. Y no es una esperanza vacía, no es consuelo sin verdad, es una promesa que exige transformación. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías 1:17. Es decir, no basta con limpiar las apariencias. Dios quiere restaurar el carácter, la integridad, la compasión. Un pueblo verdaderamente reconciliado con Dios será también reconciliado con la justicia. Isaías 5 continúa esta denuncia, pero lo hace con poesía profética. Nos habla de una viña, la imagen de un pueblo amado, cuidado, preparado para dar fruto, que en lugar de uvas dulces produjo uvas silvestres. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Isaías 5:4. Es una pregunta dolorosa, casi como un lamento divino. Dios hizo todo, plantó con excelencia, protegió con amor, esperó con paciencia. Pero la respuesta fue indiferencia, fue corrupción, fue rebelión. Y en este retrato vemos una verdad que atraviesa los siglos. El juicio de Dios siempre va acompañado de una invitación. Incluso cuando pronuncia ¡ay!, lo hace con la esperanza de que el corazón se quebrante y vuelva a Él. Isaías no profetiza desde la rabia, profetiza desde la compasión, y eso es lo que hace que su voz aún resuene, porque denuncia la idolatría, la avaricia, la injusticia, pero también extiende la mano al que quiere volver. Muchos temen al juicio de Dios, pero Isaías nos muestra que ese juicio es también un acto de amor. Es una sacudida para despertar al que duerme. Es una luz fuerte que muestra el polvo acumulado, no para avergonzar, sino para limpiar. Dios no calla porque odia, Dios habla porque ama, y en sus palabras más duras se esconde su deseo más profundo, que su pueblo viva, y viva en verdad. Aquel Dios que corrige con firmeza también revela sus promesas con ternura y precisión. Justo cuando el pueblo parecía más perdido, más endurecido, más alejado de su propósito, Isaías recibe visiones que no solo hablaban del juicio, sino de una redención que vendría siglos más adelante. No una solución política, no una reforma religiosa, sino la llegada del Mesías prometido. Y lo que impacta no es solo el anuncio, sino la forma en la que fue revelado, con detalles tan concretos, tan sobrenaturales, que aún hoy estremecen el alma. En medio de una crisis nacional, con ejércitos enemigos acercándose y un rey atemorizado buscando alianzas humanas, Isaías es enviado a declarar una señal desconcertante. No fue una estrategia militar ni una promesa de fuerza.
Fue algo más profundo, más eterno. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. ¿Puedes imaginar lo que esto significaba para quienes lo escucharon por primera vez? Una virgen, un hijo, Dios con nosotros. No un símbolo, no una metáfora, sino una promesa real, imposible para la lógica humana. En un tiempo donde los corazones se endurecían, Dios respondía con una señal de cercanía. Emmanuel no es simplemente un nombre, es una declaración. Dios descendería, no desde un templo, sino desde el vientre de una mujer. Y esta no sería la única vez que Isaías hablaría de él. Más adelante su visión se expandiría aún más. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9:6. Cada título no solo describe su identidad, sino lo que vendría a traer. Consejo para los confundidos, fortaleza para los débiles, paternidad para los huérfanos del alma, paz para los que vivían en tormento. Isaías no solo vio una promesa futura, vio un gobierno eterno, un reino que no sería sostenido por ejércitos, sino por justicia, un reinado que no se impondría con violencia, sino que se establecería en los corazones de los hombres. ¿Y cómo pudo Isaías ver todo esto con tanta claridad, tantos siglos antes de que ocurriera? La única explicación es que estaba hablando desde el Espíritu, no desde su imaginación, sino desde el cielo mismo. Este detalle es más que asombroso. Nos enseña que Dios no improvisa, Él no responde sobre la marcha. La redención no fue un plan de emergencia. Fue escrita desde la eternidad, hablada con anticipación, anunciada por profetas que no conocieron a Jesús por nombre, pero lo describieron como si lo hubieran visto cara a cara. Y si Dios fue tan intencional para anunciar la llegada del Mesías con siglos de anticipación, ¿cómo no creer que también ha pensado cuidadosamente en cada detalle de tu historia? No estás perdido. No fuiste un error. No eres una coincidencia. Así como Él planeó la cruz desde Isaías, también planeó tu llamado, tus días, tu restauración, incluso tus lágrimas. Isaías nos recuerda que no existe nada accidental en el corazón de Dios. Cada palabra profética tiene un propósito, cada promesa tiene un tiempo, cada vida tiene un diseño, y la tuya también ha sido escrita con intención, porque Emmanuel no vino solo a cumplir una profecía, vino a caminar contigo, a habitar en ti, a mostrar que desde el principio Dios ya pensaba en ti. Quien entiende que la llegada del Mesías fue planeada desde siglos atrás, también debe preguntarse, ¿y cómo fue revelado su dolor? Porque no solo su nacimiento fue anunciado, también su sufrimiento, su humillación, su entrega, y no con frases simbólicas, sino con palabras tan precisas, tan desgarradoras, que al leerlas hoy, pareciera que Isaías estuvo a los pies de la cruz, viendo todo con sus propios ojos. Isaías 53 no es simplemente un capítulo profético, es un abismo de amor escrito con anticipación. En él, el profeta describe al siervo de Dios no como un héroe glorificado, sino como un hombre aplastado por el peso de dolores que no le pertenecían. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías 53:3 no es un retrato triunfalista, es la imagen cruda de alguien que decidió sufrir para rescatar. Aquel que no cometió pecado alguno es presentado por Isaías como quien carga con el peso de todos los pecados de la humanidad, como quien asume sobre sus hombros la enfermedad, la culpa y el dolor que le pertenecían a otros. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores.
Isaías 53:4. El profeta no está imaginando una tragedia ni construyendo una alegoría religiosa. Lo que describe es el acto más real, más sagrado y más intencional, y jamás concebido, un inocente que sufre voluntariamente por amor. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Isaías 53:5. Cada una de estas palabras no solo transmite el drama de la cruz, sino también la magnitud del amor que la hizo posible. No se trató de una muerte accidental ni de un giro trágico del destino. Fue una decisión tomada en la eternidad, ejecutada en la historia, revelada en la carne y sellada en el espíritu. Isaías contempla con profundidad profética la escena de un cordero que no se defiende, que no discute, que no huye ni levanta la voz. Como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Ese silencio, lejos de ser debilidad, es obediencia en su forma más pura. Es la rendición voluntaria de quien sabe que su dolor es la única vía para nuestra redención. Aún su entierro fue anunciado. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Isaías 53:9. La precisión de esta profecía no deja lugar para dudas. No hay casualidad, solo cumplimiento. Y lo más desconcertante, y a la vez más revelador, es saber que fue voluntad del mismo Dios permitir que su siervo amado atravesara semejante quebranto. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Isaías 53:10. Esta frase puede sacudir la mente, pero consuela el alma. No fue un accidente, fue amor premeditado, fue justicia divina abrazando a la humanidad caída. Ese dolor no fue vano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. ¿Cuál es ese fruto? Cada vida transformada, cada alma restaurada, cada historia que fue redimida por su sacrificio. Él miró más allá de la cruz y vio lo que tú y yo llegaríamos a ser por su entrega. Este capítulo debe ser leído con reverencia, porque no se trata solamente de Jesús, se trata de nosotros. Habla de cuánto valemos para Dios, de cuán profundamente hemos sido amados. Cada palabra escrita allí es como un latido del cielo pronunciando tu nombre con lágrimas y redención. Isaías no conocía a Jesús por nombre, pero vio la esencia de su obra. Y lo que vio aún arde, aún llama, aún transforma, porque esa cruz no fue construida con madera y clavos solamente, fue anunciada con amor, escrita con propósito, sostenida por gracia, y todo, absolutamente todo, fue hecho pensando en ti. La cruz no fue el final. Isaías lo sabía. Después de ver al siervo sufriente, también contempló algo que aún está por manifestarse. Un futuro donde la justicia no será excepción, sino norma. Un mundo donde las lágrimas no tendrán más espacio. Y la paz no será un suspiro entre guerras, sino la atmósfera que lo cubra todo. Él no solo profetizó dolor y redención, también vio restauración. Y no una restauración parcial, sino total, radical, universal. Isaías describe con lenguaje profético un tiempo que desborda nuestra lógica. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Isaías 2:2. Ya no habrá confusión espiritual, ya no se correrá tras ídolos vacíos. Las naciones se unirán no por alianzas políticas, sino por el deseo de conocer al verdadero Dios. Vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Isaías 2:3. Es una visión que estremece.
Los pueblos ya no empuñan espadas unos contra otros, sino que convierten sus armas en herramientas de vida. Volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Isaías 2:4. Esto no es utopía, es promesa. Es el fruto del gobierno del Mesías, el príncipe de paz. Y si Isaías lo vio, es porque Dios quiso que tú también lo supieras. El caos actual no es el cierre de la historia. Hay un día decretado en el que la paz reinará sobre la tierra. Pero el profeta no se detuvo ahí. En Isaías 11, la restauración alcanza incluso a la creación misma. Es un mundo donde el lobo y el cordero viven juntos, donde el niño juega sin temor con la serpiente, donde ya no hay herida ni amenaza. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y un niño los pastoreará. Isaías 11:6. Este no es un cuadro poético, es la fotografía anticipada del reino que ha de venir, un reino que nacerá no de la fuerza militar, sino del Espíritu de Dios reposando sobre el Rey justo. Reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Isaías 11:2. Este rey no juzgará por apariencias ni gobernará por interés. Su justicia será perfecta, su gobierno será santo, su liderazgo será sanador. Y lo más hermoso es que Isaías nos muestra que ese tiempo no está perdido en una nube teológica, sino firmemente anunciado por el Dios que cumple lo que promete. ¿Puedes imaginar un mundo sin violencia? Un planeta sin corrupción, sin codicia, sin injusticia. Isaías no solo lo imaginó, lo vio y lo escribió para ti, para que sepas que la historia no está girando sin control, que todo tiene una dirección, que hay una fecha marcada por el cielo en la que Cristo establecerá su reino visible y eterno. Y si todo esto fue revelado con siglos de anticipación, si el profeta se atrevió a escribir sobre realidades que aún no hemos visto con los ojos, es porque Dios quiere anclar con tu esperanza no en las noticias, no en las circunstancias, sino en su palabra viva. Aun lo que parece imposible será establecido por el poder de aquel que reina desde ahora y para siempre. El mensaje de Isaías es claro. No te desesperes por el presente. No pierdas la esperanza frente al caos. Lo que viene es gloria. Lo que viene es justicia. Lo que viene es Cristo, reinando no solo en el corazón de sus hijos, sino sobre toda la creación. Y ese día cada espada será deshecha, cada herida será sanada, y la tierra entera conocerá la paz como nunca antes. Isaías lo vio. Y tú estás llamado a esperarlo con fe ardiente. Y mientras el profeta veía ese futuro glorioso, también escuchaba el susurro de un Dios que no solo promete restauración futura, sino que interviene con ternura en el presente. Porque Isaías no conoció a un Dios lejano ni distante. Lo que él experimentó fue la cercanía de un Padre que consuela con firmeza, que fortalece con palabras vivas, y que, aún después del juicio, extiende sus brazos para levantar a los que han caído. Isaías 40 marca un cambio en el tono profético. Después de tantos ay, aparece una voz que declara: «Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios». Isaías 41. No es una sugerencia, es un mandato desde el corazón divino. El mismo Dios que confronta es el que acaricia. El mismo que derriba murallas de orgullo es el que reconstruye corazones heridos. No hay contradicción en él. Su justicia nunca se separa de su misericordia. Esta consolación no es superficial ni efímera. Isaías no está hablando de palabras bonitas para calmar la emoción. Está revelando un poder que actúa desde lo alto, una fuerza que desciende cuando nuestras fuerzas se acaban.
Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Isaías 42. Qué profundo es esto. Dios no consuela desde la negación del pecado, sino desde la redención. Él no esconde la culpa, la limpia, y una vez que lo hace, abraza. El consuelo de Dios es acción, es presencia, es sustento. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Isaías 40:11. ¿Puedes imaginar eso? El Dios eterno cargando con ternura a los que se sienten débiles, protegiendo en su pecho a los que han perdido el aliento. Esta imagen no es simbólica, es la descripción del carácter del Dios que se inclina hasta el polvo para levantar a su creación. Isaías no solo habla a un pueblo fatigado por el exilio, sino a todos los corazones que alguna vez han sentido que ya no pueden más, a los que oraron sin respuesta, a los que sirvieron sin recompensa, a los que cargaron con culpas, dolores, abandonos y fracasos. A ellos, Isaías les declara una verdad eterna. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. No dice que ayuda a los que aún tienen algo de energía. Dice que actúa en quienes no tienen ninguna. Allí donde todo parece vacío, donde el alma se arrastra, donde el cuerpo se rinde, Dios comienza su obra más profunda. Porque cuando ya no quedan recursos humanos, es cuando el cielo abre sus reservas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:30-31. Esta promesa no es poesía religiosa, es una ley espiritual. La espera en Dios nunca es pasiva, es semilla sembrada en terreno fértil, y su fruto es fuerza renovada, esperanza restaurada, visión reactivada. Cuando el mundo dice que llegaste, al final, Dios te dice que apenas estás comenzando, y lo hace con un poder que no solo levanta, sino que eleva. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40:31. Este no es un consuelo para anestesiar, es una unción para transformar. El cansado no solo es sostenido, es impulsado. El agotado no solo es abrazado, es enviado. El quebrantado no solo es restaurado, es reposicionado. Isaías nos revela que el Dios que juzga también consuela, que el Dios que exige santidad también provee gracia, que el Dios que anuncia el fin de una era también inaugura un nuevo comienzo. Y ese Dios no ha cambiado. Hoy sigue hablando al corazón cansado, sigue restaurando al alma débil, sigue renovando al que pensó que ya no había más. Y si aún respiras, si aún puedes oír esta palabra, entonces también hay fuerza para ti, porque el Dios de Isaías sigue levantando alas sobre los que esperan en él. Cuando el alma descubre que Dios es quien renueva las fuerzas del cansado, también empieza a ver con mayor claridad todo lo que antes ocupaba su lugar. Porque no hay corazón fortalecido por el cielo que siga conforme con ídolos construidos en la tierra. Isaías lo entendió con una nitidez que quema. No puede haber comparación entre el Creador y lo creado, entre la voz viva del cielo y los objetos inertes levantados por manos humanas. Durante los capítulos 40 al 48, Isaías eleva una serie de declaraciones tan poderosas como sarcásticas. Denuncia no solo la idolatría visible, sino también la ridícula lógica detrás de ella. El artífice prepara la imagen de talla, la afirma con clavos para que no se mueva. Isaías 41:7. ¿Puede realmente un Dios necesitar ser afirmado con clavos? ¿Cómo puede lo que no tiene aliento dar vida? ¿Cómo algo que fue creado por el hombre puede tener autoridad sobre él?
Isaías expone el corazón de la idolatría con ironía santa. Se toma un pedazo de madera, con una parte se hace fuego para cocinar y con la otra se esculpe un ídolo. Y luego se le ora. Y del sobrante hace un dios, un ídolo suyo. Se postra, delante de él lo adora y le ruega diciendo: «Líbrame porque mi Dios eres tú». Isaías 44:17 es un retrato espiritual que aún sigue vigente, porque aunque nuestras estatuas hoy tengan otras formas, la necesidad humana de controlar lo divino permanece, y es allí donde el mensaje de Isaías corta como espada. El verdadero Dios no es fabricado. No se adapta a los deseos humanos, no puede ser moldeado según nuestras preferencias. Él es eterno, inmutable, soberano. Yo Jehová, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45:5. Esta no es una declaración de competencia religiosa, es una afirmación de realidad. Fuera de él no hay nada que pueda sostener al alma. Hoy, los ídolos ya no siempre tienen forma de estatuas talladas. Muchos tienen forma de metas, de imágenes, de apariencias, de logros, de la obsesión por el control, por la validación, por el éxito, y aunque no se les rinda culto en altares visibles, consumen la atención, desgastan la energía, ocupan el trono del corazón. Por eso la voz de Isaías sigue retumbando. ¿A qué, pues, me haréis semejante o me compararéis?, dice el santo. Isaías 40:25. Dios no se ofende por celos humanos, sino por amor divino. No tolera la idolatría, porque sabe que lo que no tiene vida nunca podrá sostener la tuya. Él no quiere competir por tu atención, quiere rescatarte de la mentira de que algo fuera de él puede darte identidad o seguridad. Y cuando un alma se postra ante un ídolo, aunque ese ídolo tenga nombre de dinero, poder o imagen, esa alma comienza a secarse desde dentro. Isaías no solo denuncia, también proclama: «Yo soy el primero, y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios». Isaías 44:6. No hay otro antes, ni después, no hay otro digno, no hay otro eterno. El Dios verdadero no necesita defensa, ni espacio, ni reconocimiento humano. Él habla y se cumple. Él promete y actúa. Él llama por nombre a los que aún no han nacido y sostiene los cielos con el poder de su palabra. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Isaías 46:9. Isaías no está solo aclarando la identidad de Dios, está recordando la nuestra. Fuimos hechos para adorar, sí, pero no a lo que perece. Nuestro corazón solo encuentra descanso cuando se rinde ante el que no cambia, ante el que ve lo invisible, ante el que no tiene principio ni fin. Y si hoy algo o alguien ha usurpado ese lugar en tu interior, escucha la voz del cielo que aún la llama con gracia. Yo soy tu hacedor, yo te formé desde el vientre, no temas. Isaías 44:2. No es condenación lo que Dios extiende, es llamado, no es juicio lo que busca imponer, es redención lo que quiere activar. Porque cada ídolo que cae deja espacio para que Dios vuelva a ocupar su trono. Y cuando Él reina, el alma descansa, y la vida, por fin, se ordena. Después de derribar los ídolos del corazón, lo que queda al descubierto no es un vacío, sino un anhelo: ser visto, ser recordado, ser llamado por alguien que conoce tu alma. Isaías, en medio de visiones tan grandiosas, nos entrega una de las declaraciones más íntimas de toda la Escritura. No eres un rostro más en la multitud. Dios te conoce por tu nombre. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Isaías 43:1.
Esta no es una promesa lanzada al aire, es un susurro directo al alma cansada. Dios no se dirige a las masas sin rostro, habla al corazón con precisión. Te llama, no por tu función, ni por tus errores, ni por lo que los demás dicen que eres. Te llama por lo que Él sabe de ti desde la eternidad. En este simple acto, poner nombre, hay redención, hay dignidad restaurada, hay identidad que no depende del juicio humano. Cuando alguien es nombrado por Dios, ya no necesita vivir buscando validación, ni cargar el peso de las etiquetas impuestas por el fracaso, el pasado o la opinión pública. Porque cuando Dios dice, mío eres tú, algo se reordena desde dentro, y el alma encuentra descanso en saber a quién pertenece. Pero Isaías va aún más lejos. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Isaías 49:16. No dice escrita, dice esculpida. No con tinta que se borra, con marcas que permanecen. Dios no lleva una lista que puede perderse, lleva grabada tu existencia en su misma esencia. Esto no es poesía bonita, es un retrato divino de cuánto significas para Él. Y cuando esa verdad entra en el alma, también se activa la confianza en medio de las tormentas, porque el mismo Dios que afirma tu identidad también te promete compañía. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Isaías 43:2. No dice que evitarás el agua ni que esquivarás el fuego, dice que no estarás solo, que en el lugar del quebranto su presencia será tu abrigo. Esta no es una promesa lejana. Es una realidad presente para quienes han sentido que su historia fue ignorada, que sus lágrimas no fueron vistas, que sus batallas no importan. Isaías declara con fuego santo que tu existencia no es invisible para Dios. Él conoce tu recorrido, tu nombre, tu dolor, tu diseño, y a pesar de todo, o precisamente por todo, sigue diciendo, tú eres mío. Saber que Dios te conoce no solo cambia tu relación con Él, cambia cómo te ves a ti mismo. Ya no eres un número, ni un intento fallido, ni una sombra en el fondo de la sala. Eres hijo, eres redimido, eres llamado, eres portador de un nombre que no se borra, que no se pierde, que no se confunde. Isaías no solo fue profeta de juicio o esperanza, fue la voz que nos mostró un Dios que ve en detalle, que llama por nombre, que abraza con intención. Y si ese nombre está grabado en las manos de tu Creador, entonces ni las aguas, ni el fuego, ni el abandono, ni el olvido de los hombres podrán borrar lo que ya fue declarado en el cielo. Tú le perteneces, y ese pertenecer restaura, sana y sostiene. Saber que perteneces a Dios no solo te afirma por dentro, también abre paso a la esperanza de que aquello que parece seco, olvidado o perdido, puede volver a vivir. Porque donde el hombre ve tierra estéril, Dios ve el inicio de una promesa en flor. Esa es la visión que Isaías recibe y comparte con un pueblo cansado. El desierto puede florecer. El desierto y el lugar seco se alegrarán. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Isaías 35:1. Esta frase, más que poesía, es un grito celestial que atraviesa siglos para llegar al alma de quien hoy se siente estancado, agotado o sin fruto. Es una declaración directa del corazón de Dios. No hay tierra tan árida que Él no pueda transformar. Y es que hay momentos en los que uno sigue adelante con pasos firmes, pero el alma por dentro se ha apagado. Uno puede seguir con rutinas, con responsabilidades, incluso con oraciones, pero sin frescura espiritual. Isaías no niega esas temporadas.
Al contrario, las abraza con compasión y luego proclama con autoridad que hay un punto donde lo seco no marca el final, sino el comienzo de algo nuevo. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Isaías 35, 5, 6. No estamos hablando de pequeñas mejoras. Estamos hablando de transformación profunda. Dios no solo devuelve lo perdido, Él inaugura una nueva realidad. Y esa realidad puede comenzar en tu interior, incluso si nada a tu alrededor ha cambiado. En el desierto habrán aguas y torrentes en la soledad. Isaías 35, 6. No después del desierto, sino en medio de él. No cuando todo mejore, sino mientras aún estás atravesando la etapa más seca de tu vida. Es ahí donde Él quiere demostrarte que su presencia no depende del clima emocional ni de las condiciones externas. Él hace brotar manantiales donde nadie más ve posibilidad, y no se trata de merecerlo. No florece el desierto porque el terreno lo haya ganado, florece porque Dios así lo ha dicho. La sequedad no asusta a aquel que tiene el poder de crear galaxias con su voz. La esterilidad no detiene a quien convierte la ceniza en jardines. Y si Él ha hablado vida sobre tu corazón, sobre tu fe, sobre tu llamado, entonces aún hay esperanza. Tal vez has dejado de cantar. Tal vez te resignaste al polvo. Pero Isaías dice que hasta en ese lugar la creación puede renovarse. No porque el entorno lo favorezca, sino porque la palabra de Dios tiene el poder de activar vida donde solo hay cansancio. Si aún hay un suspiro en tu interior, aún puede brotar algo nuevo. Y cuando brote, será evidente que no fue por tu fuerza, ni por tus recursos, ni por las condiciones, sino por la fidelidad de un Dios que no se olvida de lo que sembró. Porque el desierto no tiene la última palabra, la tiene el que hace florecer lo imposible. Hay momentos en los que la restauración no solo se ve, se respira, porque lo que Dios renueva también lo llena. No basta con que el terreno seco florezca, el cielo quiere empapar esa nueva vida con poder, propósito y presencia. Isaías lo entendió como pocos. Detrás de cada consuelo divino hay una unción enviada para transformar atmósferas enteras, sanar a los quebrantados y devolver a los cautivos su libertad. No fue casual que Jesús comenzara su ministerio leyendo precisamente estas palabras. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Isaías 61:1. En esa sinagoga de Nazaret, cuando declaró con autoridad, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros». Lucas 4:21. No estaba haciendo una lectura devocional. Estaba activando en la tierra una promesa anunciada siglos antes, trayendo al presente un poder que hasta ese momento había sido solo esperanza. Cada palabra de Isaías 61 está cargada de una intención celestial: rescatar al abatido, vendar al quebrantado, liberar al oprimido y restaurar lo que el dolor había robado. No son frases poéticas diseñadas para emocionar al lector, sino decretos vivos que operan donde hay fe. Porque la unción no es un símbolo litúrgico ni un concepto abstracto. Es la presencia palpable del Espíritu Santo entrando en la historia humana con autoridad para cambiar lo que parecía irreversible. Jesús no vino a hacer ajustes morales ni a mejorar las emociones de la gente. Vino con una unción que reorganiza la atmósfera de una vida, que convierte el polvo del duelo en óleo de alegría, que transforma el silencio del alma en cántico de libertad.
a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Isaías 61:3. Este intercambio divino no ocurre por motivación emocional, sino por impartición espiritual. Y lo más impactante es que esa misma unción fue prometida a quienes creen. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Isaías la vio, Jesús la trajo, el Espíritu la sigue derramando. No es un privilegio exclusivo para líderes o figuras públicas, es una herencia para los hijos, una unción que no se mide por apariencias, sino por transformación. No se manifiesta para entretener, sino para libertar. Donde la verdadera unción opera, las cadenas invisibles se rompen, las heridas que nadie se atrevió a tocar comienzan a sanar, y el alma que se había resignado a vivir entre ruinas empieza a levantarse con una fuerza que no nace de sí misma, sino del cielo. Esa unción no busca reconocimiento, busca fruto. No busca plataformas, busca corazones disponibles. No llega con espectáculo, sino con autoridad silenciosa que cambia atmósferas sin pedir permiso. Y si alguna vez dudaste de que fuera para ti, recuerda que el mismo Jesús que la proclamó también prometió enviarla. Isaías no escribió un texto decorativo, escribió una carta de activación. Y tú eres uno de los destinatarios, porque cuando la flor brota en el desierto, no fue creada solo para sobrevivir entre espinas, sino para ser empapada por el rocío del cielo y convertirse en testimonio viviente del Dios que no solo restaura, también unge. Ninguna señal externa define lo que Dios ha decidido hacer en tu interior, porque Él no necesita evidencias para anunciar el milagro, ni resultados visibles para iniciar la expansión. Isaías lo vio con claridad profética. Aun quien se siente estéril, olvidado o limitado, puede ser el terreno donde el cielo decida multiplicar lo que parecía terminado. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Isaías 54:1. Esta palabra es una de las más desconcertantes de toda la Biblia. No le habla a quien acaba de recibir una promesa cumplida, sino a quien lleva años sin ver fruto. Dios le ordena cantar, no porque ya dio a luz, sino porque algo fue soltado en el mundo espiritual, algo que cambiará su realidad, aunque sus ojos aún no lo perciban. Este tipo de instrucción revela un principio profundo del reino. La fe no. Espera las evidencias, las provoca. Dios le dice a la estéril que cante antes de ver, que levante su voz cuando todo en ella quisiera callar, que celebre el cumplimiento cuando el vientre todavía está vacío. Es una fe que no se alimenta de lo visible, sino de lo eterno, y es esa clase de fe la que activa la expansión, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Isaías 54:1. Dios no está hablando de estadísticas humanas ni de lógica natural. Está revelando que su favor no se basa en la historia pasada, sino en su palabra presente. La que fue marginada será más fructífera, la que fue humillada será exaltada, la que fue ignorada será puesta en evidencia como testimonio de la fidelidad de Dios, y no se detiene allí. Dios no solo promete fruto, sino expansión. Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Isaías 54:2. No le está hablando a quien vive en abundancia, le habla a quien aún no ve nada, pero debe prepararse como si todo ya hubiera llegado. Es una invitación a vivir por la promesa y no por el presente,
a tomar decisiones de fe, no basadas en lo que hay, sino en lo que Dios ha dicho. ¿Cuántas veces tu alma ha sentido que no hay más que esperar? ¿Cuántas veces sembraste en lágrimas solo para cosechar silencio? Isaías no desconoce ese dolor. Lo abraza y lo redime, y lo convierte en plataforma para la expansión, porque donde hubo vergüenza, vendrá honra. Donde hubo lágrimas, brotará risa. Donde hubo luto, resonará un canto. Este mensaje no es solo para una mujer de siglos pasados. Es para ti, que miras tu vida y sientes que te faltan frutos. Es para ti, que sembraste con fidelidad y ahora vives con la duda de si valió la pena. Es para ti, que diste todo, pero no viste el regreso. Hoy, la voz de Isaías resuena con autoridad. Canta, no por lo que tienes, sino por lo que se acerca. No por lo que ves, sino por lo que ya fue decretado. Cantar en medio de la esterilidad no es negar la realidad. Es declarar que la realidad no tiene la última palabra. Es posicionarse en lo que Dios dijo, no en lo que el mundo muestra. Es decirle al cielo, confío en ti, incluso en la sequía. Y esa confianza, esa alabanza antes del milagro, es la que abre los cielos y transforma temporadas. La estéril que canta es la imagen del creyente que ha sido probado en el silencio, pero no ha dejado de creer, que ha sido herido en la espera, pero aún levanta sus manos, que ha sido humillado por el tiempo, pero sigue confiando en aquel que vive fuera del tiempo, y cuando canta, no solo honra a Dios, activa el cumplimiento, porque hay canciones que rompen ciclos, voces que despiertan semillas dormidas y alabanzas que anuncian, el fruto viene. Hay promesas que sostienen el alma, pero hay pactos que la sellan para siempre. Después de invitar a la estéril a cantar y a preparar su tienda para el fruto, Isaías lleva la revelación aún más lejos. No se trata solo de lo que Dios va a hacer, sino de lo que Él ha decidido nunca deshacer, porque su pacto no es frágil ni condicional, es eterno y está sellado no con tinta, sino con fidelidad. Aunque los montes se muevan y los collados tiemblen, no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se romperá, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Isaías 54:10. Esta promesa no habla de un amor emocional ni de una promesa humana sujeta al comportamiento. Habla de una alianza firmada por aquel que no cambia, que no se cansa, que no se retracta. Qué contraste con las relaciones humanas, donde todo parece condicional. A veces el amor de otros dura mientras no falles, mientras cumplas, mientras seas útil. Pero Dios se revela como un esposo fiel, como un redentor que no abandona, como un Dios que incluso en el enojo recuerda su ternura. En Isaías, Él dice claramente, hubo un momento de ira, pero mi misericordia es eterna. Lo que te prometí, no lo desharé. No importa cuán alto tiemblen los montes, yo no me moveré de tu lado. Este tipo de pacto es el que el alma necesita en las noches de duda. No porque no amemos a Dios, sino porque a veces no creemos que Él todavía nos ame a nosotros después de nuestros errores. Pero Isaías quiebra esa mentira con una declaración inquebrantable. Con misericordia eterna tendré compasión de ti. Isaías 54:8. No es compasión momentánea, no es un gesto pasajero, es un compromiso sellado con eternidad. Y cuando uno vive bajo ese pacto, la vida cambia, porque incluso en medio del quebranto hay algo que no se rompe. Aunque se pierdan cosas, aunque cambien personas, aunque los días oscuros lleguen, el pacto permanece. Dios no firma papeles de divorcio con su pueblo. Él se mantiene incluso cuando nosotros dudamos, tropezamos o nos alejamos. Su pacto no se basa en nuestra fuerza, sino en su elección.
Isaías habla a corazones heridos, a los que fueron traicionados por promesas humanas, a los que vivieron relaciones rotas y pactos rotos, y les dice: Dios no es como los hombres. Su fidelidad no caduca, su alianza no tiene fecha de vencimiento. Él jura no abandonar, jura sostener, jura tener compasión, y cuando Él jura, el universo entero se alinea para cumplir su palabra. No hay dolor que anule ese pacto, no hay fracaso que lo cancele, no hay caída que lo disuelva, porque fue firmado por gracia, no por mérito. Fue sellado con amor eterno, no con condiciones pasajeras. Y quien entiende esto no vive con miedo de perder a Dios, sino con gratitud por haber sido alcanzado por un amor que no se cansa. A veces pensamos que la fidelidad de Dios es como la nuestra, volátil, débil, emocional. Pero Isaías nos revela otra imagen. Dios como roca inamovible, como refugio eterno, como amante que permanece incluso cuando su amado se aleja. Y no lo hace por necesidad, lo hace por decisión. Porque así como las aguas de Noé no volverán a cubrir la tierra, así también su enojo no marcará el final. El pacto no se rompe. Y si hoy estás atravesando un momento donde todo a tu alrededor parece inestable, donde hasta tus propias emociones tambalean, esta palabra es para ti. No todo se moverá. Hay algo, alguien que sigue firme. Dios no se ha ido. Su misericordia no se agotó. Su pacto sigue intacto, y eso, en medio del quebranto, es más que suficiente para sostenerte. Si el pacto de Dios permanece firme, aun cuando tiemblan los montes, cuanto más su palabra, que fue enviada no como una sugerencia, sino como una semilla viva que lleva en sí misma el poder de transformación. Isaías no nos muestra un Dios que habla por hablar, sino un Dios cuya voz crea, establece, transforma y jamás regresa sin haber cumplido su propósito. En medio de la inestabilidad humana, donde todo puede cambiar en cuestión de días, donde incluso nuestras propias decisiones parecen tambalear con el tiempo, hay una certeza que atraviesa los siglos y permanece inquebrantable. Lo que Dios dijo se cumplirá. No porque tú lo mantengas vivo con tu esfuerzo, sino porque su palabra lleva en sí el aliento del cielo, la intención del reino y la garantía de su fidelidad. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Esta declaración no es un recurso literario, es un principio espiritual irrevocable. Toda palabra de Dios tiene una asignación, un destino, una semilla que se abre paso incluso en los suelos más secos, porque no depende del entorno para florecer, sino de la vida eterna que la impulsa desde lo alto. Isaías lo compara con la lluvia que desciende del cielo, y al tocar la tierra la hace germinar. No vuelve sin antes haber empapado, sin antes haber penetrado, sin antes haber producido lo que fue destinada a generar. Así como el ciclo de la naturaleza responde al diseño divino, también la palabra que Dios ha sembrado en tu historia no puede ser interrumpida por el cansancio, ni por los años, ni por el silencio que tantas veces amenaza con apagar la esperanza. Quizás llevas tiempo esperando. Tal vez has oído promesas que aún no han tomado forma, palabras que se sembraron cuando tu fe era más fuerte, pero que ahora parecen lejanías o ecos del pasado. Isaías te responde con un susurro profético que retumba como trueno. Esa palabra no está muerta, está activa, y no depende de tu ánimo, ni de tus circunstancias, ni de tus emociones fluctuantes. Si salió de la boca de Dios, entonces lleva el sello de la eternidad y la garantía del cumplimiento. Y cuando se manifieste, porque lo hará, no traerá solo el resultado, sino también un cambio en el ambiente,
un despertar en el alma, una renovación tan profunda que hasta la creación misma reaccionará. Con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Isaías 55, 12. Es como si el universo reconociera la autoridad de la palabra cumplida, como si cada rincón del entorno celebrara que Dios ha hablado y se ha hecho. Esta no es solo una palabra para animarte, es una invitación a sostener tu fe en lo que Él ya dijo, porque lo que hoy parece oculto está germinando en lo profundo, y lo que aún no ves, pronto será evidente. El cumplimiento no será silencioso ni discreto, será glorioso, porque lo que Dios realiza no deja dudas ni pasa desapercibido, se convierte en señal, en testimonio, en bandera levantada para los que aún dudan. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será a Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. Isaías 55:13. Esta es la marca de lo que Dios hace. Es eterno, es evidente, es restaurador. Donde hubo espinas, ahora hay belleza. Donde hubo desorden, ahora hay testimonio. Donde hubo palabra, ahora hay cumplimiento. Y si has guardado en tu corazón una promesa que parecía dormida, este es el recordatorio que tu espíritu necesitaba. La voz de Dios no se extravía, su palabra no se olvida, y en el tiempo preciso traerá consigo todo lo que fue enviada a hacer, con gozo, con paz y con gloria. Todo cumplimiento verdadero apunta a una gloria mayor. No se trata solo de lo que Dios hace en lo visible, sino de hacia dónde nos conduce con cada palabra cumplida, con cada promesa manifestada. Isaías, después de hablar de la palabra que transforma, eleva la mirada del oyente hacia algo que va mucho más allá de la hora, una visión eterna, un destino glorioso, un mundo completamente restaurado bajo el gobierno de Dios. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 65:17. Esta no es una metáfora, ni una promesa simbólica para levantar el ánimo. Es una declaración profética que atraviesa los siglos y se ancla también en el último libro de la Biblia. Isaías, movido por el Espíritu, está viendo con anticipación lo mismo que Juan vería en Apocalipsis: una creación renovada, una humanidad reconciliada, un Dios habitando con su pueblo. El mensaje de Isaías no termina en el juicio, ni en la corrección, ni siquiera en la restauración individual. Termina en el cumplimiento supremo del propósito de Dios para toda la creación. Una tierra sin llanto, sin muerte, sin memoria de lo que dolió. Un nuevo orden donde la justicia no será una esperanza, sino la norma. Donde la paz no será frágil, sino permanente, donde la gloria de Dios no será una visita, sino una residencia eterna. Me alegraré con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro, ni voz de clamor. Isaías 65:19. Dios mismo será el motivo del gozo, ya no habrá más noches largas, ni días vacíos. La alegría no dependerá de circunstancias, sino de una presencia que no se irá jamás. Esta no es solo una promesa para el final de los tiempos, es una verdad que da sentido al presente, porque si esto es lo que nos espera, podemos caminar hoy con esperanza firme, con paz interior, con fe viva, y no solo habrá gozo humano, la creación misma será transformada. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, dijo Jehová. Isaías 65:25. Es el anuncio de una paz absoluta, de una restauración total, donde
Lo que hoy se enfrenta en conflicto vivirá en armonía bajo un nuevo cielo y una nueva tierra. No más amenaza, no más violencia, no más destrucción. Isaías, que comenzó viendo la gloria de Dios en el templo, termina viendo esa misma gloria llenando toda la tierra. Desde su primer llamado en el capítulo 6 hasta esta visión final en el capítulo 66, lo que se revela es un Dios que no abandona, que no se rinde, que lleva a cabo su obra desde la corrección hasta la plenitud, desde el quebranto hasta la redención total. Y será que de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Isaías 66:23. El destino final no es una recompensa individual, sino una adoración colectiva, una comunión perpetua, una eternidad habitada por hijos restaurados. No habrá más separación, no habrá más religiosidad sin vida. Habrá presencia, habrá un canto, habrá cumplimiento eterno. Y si hoy sientes que el mundo está al borde del colapso, si tu alma se angustia al ver tanto dolor, tanta injusticia, tanta oscuridad, esta visión no es una fantasía, es una promesa. Isaías nos recuerda que la historia no termina en ruinas, termina en gloria. No se cierra con muerte, se abre con vida, y no porque lo merezcamos, sino porque el Dios que comenzó todo también lo concluirá, y lo hará bien. Has llegado al final, y eso no es cualquier cosa. No todos perseveran hasta aquí. Solo llegan los que tienen sed real, los que sienten que el cielo les está susurrando algo distinto, los que no buscan entretenimiento espiritual, sino una palabra que reordene su destino. Desde el primer momento de tu existencia, antes de que tu historia comenzara a escribirse en la tierra, ya había una intención en los cielos marcada sobre ti. Tú no fuiste un error ni una casualidad. Fuiste una idea deliberada del corazón de Dios, una chispa de eternidad con una misión clara. Y después de esta travesía profunda por el mensaje de Isaías, hay una verdad que ya no puedes ignorar. Estás en esta generación con un propósito eterno. Las imágenes que recorrimos, purificación, fidelidad, promesa, gloria, no fueron solo enseñanzas. Fueron puertas abiertas para que reconozcas que hay algo ardiendo dentro de ti que no te deja volver atrás. Algo que te dice que has sido llamado, separado y ahora despertado. Y si estas palabras resonaron en lo profundo de tu alma, no fue coincidencia, fue el Espíritu de Dios guiando tus pasos, sosteniéndote hasta aquí, mostrándote que esto no era solo un estudio bíblico, era un encuentro divino. Porque entre miles que comenzaron este mensaje, tú estás entre los pocos que llegaron al final. Y eso no es azar, es marca de identidad. Eres uno de los que oyen la voz de Dios y responden: quiero honrar tu perseverancia, celebrar tu hambre, porque esa constancia revela algo poderoso, que dentro de ti hay un fuego que se niega a apagarse, una fe que no acepta estancarse, una llama que ha sido encendida por el mismo aliento del cielo. Por eso, quiero pedirte algo especial. Para que sepamos cuántos han llegado a este punto sagrado, deja tu huella en los comentarios escribiendo esta frase: muéstrame tu gloria, Señor. No es solo un comentario, es una oración, es una confesión, es una señal pública de que escuchaste, discerniste y decidiste no callar lo que Dios te habló. Es una manera de decirle al cielo: estoy aquí, te escucho y quiero más. Hoy has aprendido que la fidelidad de Dios no depende de nuestras emociones, que su palabra no caduca, que su pacto no se rompe y que el fin es gloria, que fuiste pensado para más que sobrevivir. Fuiste diseñado para portar la presencia, para reflejar su carácter, para vivir como alguien que camina con los cielos abiertos.
Pero más allá del aprendizaje, quiero que te lleves una certeza grabada en tu espíritu. La historia no termina en el quebranto, termina con Dios habitando con su pueblo, y ese pueblo te incluye a ti. No camines más con dudas sobre tu identidad, no vivas más como si no hubieras sido sellado. Tú eres parte del remanente, tú eres voz, tú eres fuego. Y si este mensaje te estremeció, si algo dentro de ti fue sacudido, no te lo guardes. Comparte este video con alguien más. Hay personas que aún no saben que Dios sigue hablando, que el Espíritu sigue llamando, que la profecía sigue viva. Al compartir, no estás solo enviando un enlace, estás tocando una puerta, estás sembrando eternidad. Suscribirte a este canal no es un acto digital, es una decisión espiritual. Es una forma de decir, este es mi lugar, aquí escucho a Dios. No vivas a la deriva, alimentándote de palabras sueltas. Únete a esta familia espiritual que no se conforma con lo superficial. Porque si Dios te trajo hasta aquí, fue para conectarte, no para que desaparezcas. Y sigue alimentando tu fe con cada nuevo estudio, cada nueva palabra. Porque mientras haya aliento, hay propósito. Y mientras haya palabra, hay destino. Nunca lo olvides. Fuiste formado por amor, llamado por nombre y enviado con fuego, y donde hay fuego del cielo, las tinieblas no prevalecen. Nos vemos en el próximo mensaje. Que la presencia de Dios te abrace con fuerza todos los días de tu caminar, y no lo olvides, muéstrame tu gloria, Señor.